Existe un mal presentimiento que no se va, que nos obliga a hacer la pregunta: ¿cómo puedo realmente determinar lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo llego a una ley moral? Esta es la pregunta a la que el ateo no puede dar una respuesta. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacharias. La semana pasada, Ravi Zacharias comenzó su mensaje mirando las diferentes maneras en que las personas forman su sistema de creencias. Hoy, Ravi Zacharias concluirá su mensaje titulado ¿Está muerto el ateísmo? ¿Está vivo Dios? Permítame leerle las palabras de Steve Turner, un periodista que escribe en Inglaterra de una manera un poco sarcástica, pero escuche lo que dice. Hoy en día creemos en Marx, Freud y Darwin. Creemos que todo está bien mientras uno no haga daño a nadie, según su mejor definición de hacer daño y según su mejor definición de conocimiento. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos en la terapia del pecado. Creemos que los tabús son un tabú. Creemos que todo mejorará a pesar que la evidencia dice lo contrario. La evidencia debe ser investigada y usted puede probar cualquier cosa con la evidencia. Creemos que hay algo en los horóscopos, los ovnis y las cucharas dobladas. Jesús fue un buen hombre tal como Buda, Mahoma y nosotros mismos. Él era un buen maestro moral, a pesar que pensamos que su buena moral es mala. Creemos que todas las religiones básicamente son la misma, al menos aquella de la que leímos era así. Todas creen en el amor y la bondad, solo difieren en asuntos como la creación, el pecado, el cielo, el infierno, Dios y la salvación. Creemos que después de la muerte viene la nada, porque cuando usted le pregunta a un muerto qué ocurre, no dice nada. Si la muerte no es el fin, si los muertos han mentido, entonces es obligatorio que el cielo sea para todos, excepto quizás para Hitler, Stalin y Gengis Khan. Creemos que lo promedio es lo normal es bueno. Creemos en el desarmamiento total. Creemos que hay vínculos directos entre la guerra y el derramamiento de sangre. Creemos que el hombre es esencialmente bueno. Solo es su comportamiento lo que decepciona. Esto es culpa de la sociedad. La sociedad es culpa de las condiciones. Las condiciones son culpa de la sociedad. Creemos que cada hombre debe hallar la verdad que sea adecuada para él, y la realidad se adaptará como consecuencia. El universo se reajustará, la historia se alterará. Creemos que no existe verdad absoluta, excepto la verdad que dice que no hay verdad absoluta. Creemos en el rechazo de los credos y el florecimiento del pensamiento individual. Y luego, Turner dice esto: si el azar es el padre de toda carne, el desastre es su arco iris en el cielo. Y cuando usted escucha el estado de emergencia, el francotirador asesina a 10, la juventud hace saqueos, la bomba hace estallar a una escuela, solo es el sonido del hombre que adora a su creador. Sí, la encarnación ocurrió hace mucho tiempo, dice Murdoch. Llegó en Milton. Bueno, se dice que Milton surgió justamente en el primer capítulo de nuestros propios comienzos. La idea que de alguna manera podemos vivir en el Edén con varias voces que determinan lo que está bien y lo que está mal. Una de las declaraciones más poderosas que se han hecho fue de un filósofo de la ética, Robert Fitch, quien dijo esto: la nuestra es una era en la que la ética se convirtió en algo obsoleto. Fue reemplazada por la ciencia, suprimida por la psicología, tachada como emotiva por la filosofía. Se ahogó en la compasión, se evapora en la estética y retrocede delante del relativismo.
Las usuales distinciones morales entre el bien y el mal simplemente se ahogan en un mar de emoción en el que sentimos más empatía por el asesino que por el asesinado, por el adúltero que por aquel que fue traicionado. Hemos comenzado a creer que el verdadero culpable, aquel que de alguna manera lo causó todo, es la víctima y no el autor del crimen. En algún lugar de la lucha, de la búsqueda, hemos tratado de rescatarlo, pero usted ve, Emmanuel Kant cometió un peligroso error filosófico. Fue un punto de giro porque, como muchos saben, estos hombres tenían muchas posiciones éticas conservadoras. El presbiterianismo de Hume se deja ver ya sea que le guste o no. El jainismo de Diderot se demuestra ya sea que le guste o no. De hecho, incluso dio a conocer su preocupación de que sin un telos, es decir, sin un propósito, la ética podría convertirse en algo ininteligible. El luteranismo de Kant y de Kierkegaard de algunas maneras se comenzaba a dejar ver en sus propias luchas filosóficas. Pero Kant en realidad era creyente. Escuche con atención. Kant dijo que la ética debía ser abordada puramente desde el aventajado punto de vista de la razón, sin la presentación del concepto de Dios y sin utilizar la felicidad como la meta. ¿No es irónico que hoy en día hemos perdido las tres cosas, el concepto de ética, el concepto de Dios y el concepto de la felicidad? Y Alasdair MacIntyre dice que el experimento del Renacimiento falló, porque uno no puede diseñar algo a menos que sepa lo que es. Y usted no puede diseñar una ética o una estructura, ya sea que vaya por la ruta de Rousseau o cualquier otra ruta. Él dice que el telos debe mantenerse en perspectiva. Y pisándole los talones al Renacimiento, el existencialismo estaba esperando nacer. Y pisándole los talones al existencialismo, la alienación estaba esperando nacer. Por ello, surgió el libro de un profesor en Inglaterra, Colin Gunten, llamado Renacimiento y Alienación, porque no había ley moral a cual acudir. Pero aparte de Dios, la equivocación de la ética se vuelve obvia porque está disponible para todos. Pero sin el concepto de Dios, el ateísmo corre hacia el segundo dilema existencial, que es todo el dilema del dolor y la muerte, que también es ineludible. Si hay una cosa que usted y yo aprendemos más y más en la vida, es esta lucha del dolor y la muerte. Y si usted viene de la parte del mundo que yo, usted lo ve más y más, aprende a mirarla. De hecho, la mayoría de las filosofías orientales han nacido de la observación de la virtud del sufrimiento. El budismo es un caso de ello, en el que el mismo Buda vio el sufrimiento que tenía alrededor y abandonó la presencia de su palacio para hallar la respuesta y encontrar el nirvana. En un sentido quería extinguirse de esta realidad material brutal que nos rodea, la lucha con esta pregunta de dolor y muerte. Camus es quien dijo: la muerte es el único problema de la filosofía, y lo expandió más al decir: ahora la mayor pregunta, por lo tanto, es ¿por qué no nos suicidamos? Pero como lo dijo Sartre, utilizar la libertad para privarnos de nuestra libertad no es algo bueno. Es todo el tema de la esperanza y cómo lidiamos con ella. A través de los siglos, la religión ha servido históricamente para preparar a la gente para los pasajes de la vida, para la transición de este momento más difícil en la vida. Y usted sabe que es tan fácil, amigo, amiga, como académicos, puesto que muchos de nosotros estamos involucrados con el aprendizaje, que es algo tan importante en nuestras vidas, y eso está bien. Pero cuando uno está en el lado equivocado de la tragedia de la muerte, toda su visión del mundo queda pasmada, al menos momentáneamente, y yo he estado junto a 2 miembros de mi familia que he enterrado.
Y cuando usted está en esa habitación y mira afuera de la ventana, se da cuenta de la tragedia de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que Nietzsche puede decirles a ellos? ¿Qué tienen que decir todos esos filósofos populares a los que les encanta desacreditar la existencia de Dios? ¿Qué tienen para dar a alguien como el profesor MacLean aquí, o a alguien que está buscando la respuesta a las preguntas más inquietantes de la vida? Muy bien, ese es el fin. Los gusanos devoran mi cuerpo y entrego mi alma a algo grande, quizá. Muy bien. Bertrand Russell ha construido sobre un cimiento de implacable desesperación. Si es así, ¿por qué el mismo Jean-Paul Sartre, el conocido existencialista que vivía en una sociedad tan orientada hacia el placer, que fue el padrino ideológico para muchos del movimiento Kalea en Camboya, que resultó en la muerte de millones, por qué él mismo cuestionó su propia filosofía hasta el punto en que su amante, Simone de Beauvoir, lo miró, declarando lo que había hecho ahora que luchaba con el repudio a sus propios principios de tratar de llegar a un mundo de autenticación del ser sin ningún creador en mente? Y ella le dijo: «Aquí estás, también te has vuelto senil». ¿Por qué ocurre esto? Porque mientras transcurren los pasajes de la vida y el dolor que sufrimos más y más, usted se dará cuenta que la lucha por la esperanza es una que se deja sin tratar y es ignorada por el secular o el hombre que desea desacreditar cualquier concepto de Dios. El ateo, sin ruborizarse, admite que hay que hacer algo con la vida ahora porque no hay nada más allá que esto. No hay ley. Finalmente, no hay ley moral aparte del debate subjetivo. No hay esperanza final. Y en tercer lugar, lo más importante es que no hay un significado válido excepto aquel que usted elija para usted. Stephen J. Bolt, un hombre muy respetado en su campo y conocido para muchos, estoy seguro, da clases en Harvard. En su artículo sobre el significado de la vida, que fue publicado por la revista Life hace algunos años, junto con una colección de varias ideas, él dice esto: «Estamos aquí porque un grupo extraño de peces tenía una anatomía cambiante peculiar que podía transformarse en piernas de criaturas terrestres. Debido a que los cometas chocaron con la Tierra y arrasaron con los dinosaurios, se dio a los mamíferos una oportunidad que de otra manera no hubiese estado disponible. Así que debemos dar gracias a nuestras estrellas de la suerte, en un sentido literal, porque la Tierra nunca se congeló completamente durante la era del hielo, porque una especie pequeña y tenue que llegó a África hace 250 000 años se las arregló para sobrevivir a como dé lugar. Podríamos anhelar una respuesta más elevada, pero no existe. Esta explicación, a pesar que es preocupantemente superficial, si no aterradora, es finalmente liberadora y estimulante. No podemos leer el significado de la vida plácidamente en los hechos de la naturaleza. Debemos construir estas respuestas nosotros mismos a partir de nuestra propia sabiduría y sentido ético. No hay otra manera. Aldous Huxley nos lanza un excelente contragolpe, y en mi opinión Huxley fue un poco más honesto en la conclusión de su libro Fines y Significados. En 1946, Aldous Huxley dice esto: «La ciencia no retiene la soberanía sobre los pronunciamientos metafísicos. No puede tomar el derecho de extrapolar de su método empírico en la ciencia y así sucesivamente. Y la ciencia no tiene el derecho de darme alguna razón de ser y mi definición para la existencia». Y él continúa: «Pero voy a tomar el punto de vista de la ciencia». Y luego dijo esto, y lo cito: «Porque deseo que este mundo no tenga significado». Esto lo dijo Huxley en su libro Fines y Significados. Deseo que este mundo no tenga significado porque me da libertad para mis propios deseos eróticos y políticos. Es fascinante cómo algo semejante puede decirse tan abierta y desvergonzadamente.
la búsqueda y la lucha por significado. Si usted lee a varios autores, verá cómo se desarrolla esto. Escucha a Voltaire. Soy una insignificante parte de un gran todo, sí, pero todas las sensaciones nacen en la misma ley, sufren como yo y como yo también mueren. El buitre pasa sobre su tímida presa y le clava su sangrante pico. Sus miembros temblorosos parecen ser buenos para él. Pero en un momento el águila le hace pedazos al buitre. El águila es paralizada por los disparos del hombre. El hombre es arrojado al polvo en los campos de batalla. Mezclando su polvo con el de su compañero que también muere, se convierte en comida para las aves de rapiña. De modo que todo el mundo y cada miembro gimen. Todos nacen para el tormento y la muerte mutua, y en todo este espantoso caos vemos que las enfermedades de cada uno toman lo bueno de todo lo que es bendición, mientras una voz temblorosa mortal clama lastimeramente también. El universo nos oculta, y su corazón le refuta 100 veces las presunciones de su mente. ¿Cuál es el veredicto de la mente maestra? El silencio. El libro de páginas está cerrado para nosotros. El hombre es un extraño para su propia investigación. No sabe si viene o si va, con patrones de tormento en una cama de sangre, devorado por la muerte y burlado. Y se puede ver la cosmovisión con el temple de témpera del mundo optimista del humanismo y el eminente punto de vista del propósito y la ética trascendental de alguna clase o ir al propósito cósmico y el ateísmo. Hay una lucha poderosa dentro del corazón, el corazón que lucha para encontrar algún sentido de cordura que sea consistente con todo lo que creemos. Y fue G.K. Chesterton, uno de los periodistas más chispeantes del siglo anterior. G.K. Chesterton lo dijo y fue después de leer a un ateo que se había convertido al cristianismo. Y G.K. Chesterton hace una declaración muy profunda en su libro Ortodoxia, y deseo que usted escuche, porque valdrá la pena que oiga la manera brillante en la que describió la lucha de la persona sin Dios. Él dijo: el nuevo rebelde en nuestra época es un escéptico y no confiará completamente en nada. No tiene lealtad, por lo tanto, nunca puede realmente ser un revolucionario, y el hecho que duda de todo realmente se entromete cuando desea denunciar algo, porque toda denuncia implica una doctrina moral de alguna clase, y el revolucionario duda no solo de la institución a la que denuncia, sino de la doctrina por la que la denuncia. Por tanto, escribe un libro quejándose de cómo la opresión imperial insulta la pureza de las mujeres, y luego escribe otro libro, una novela en la que se insulta a sí mismo. Maldice al sultán porque las muchachas cristianas pierden su virginidad, y luego maldice a las conservadoras porque la guardan. Como político, gritará que la guerra es un desperdicio de la vida, y luego como filósofo dirá que toda la vida es un desperdicio de tiempo. Un pesimista ruso denunciará a un policía por matar a un campesino, y después probará por los más altos principios filosóficos que el campesino debió haberse suicidado. Un hombre denuncia que el matrimonio es una mentira, y luego denuncia a los derrochadores aristócratas por tratarlo como una mentira. Él llama adorno a una bandera, y luego culpa a los opresores de Polonia o Irlanda porque se llevaron ese adorno. El hombre de esta escuela va primero a un mitin político donde se queja que los salvajes son tratados como animales. Luego toma su sombrero, su paraguas y va a una conferencia científica donde prueba que prácticamente son animales. En resumen, el revolucionario moderno, al ser un escéptico infinito, siempre está involucrado en socavar su propia mente. En su libro de política ataca a los hombres por pisotear la moralidad, y en su libro sobre ética ataca a la moralidad por pisotear a los hombres. Por lo tanto, el hombre moderno en revuelta se ha convertido en algo prácticamente inservible para cualquier cosa. Poco tiempo después de convertirme en padre, yo estaba dando una conferencia en Camboya.
El país estaba cayendo en la ruina y unas pocas semanas después casi colapsa por completo. ¿Recuerda estar ahí? Al salir de esta agitada nación, mirando mucha gente y destrucción. Mi corazón estaba completamente sobrecogido por ello, y mientras regresaba a casa en ese tiempo, viviendo en Toronto, ocurrió una cosa muy significativa a pesar del momento. De alguna manera esto dio sentido a muchas cosas en mi vida. Mi esposa me recogió en el aeropuerto y mi pequeña Noemí estaba aprendiendo a caminar. Así que regresé de esa experiencia desoladora, entré a la casa y Noemí, o Nimi como la llamamos, estaba de pie en su caminadora. Cuando llegué a la casa, allí estaba. Mi suegra la estaba cuidando desde la mesa de la cocina y ese pequeño cuerpecito regordete trataba de ponerse de pie. Cuando pudo verme, yo la miré de vuelta y ni siquiera sabía si ella me iba a reconocer. Nos quedamos mirando por un momento y de repente ella se lanzó hacia mí, abriendo sus brazos. Yo cargué a la pequeña y la abracé, y mientras ella ponía su suave rostro en mi hombro por un minuto, yo simplemente apretaba contra mi pecho a mi pequeña retoña y vi a la abuela sentada en la cocina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Margie estaba de pie ahí, feliz, con un sentimiento de alegría, y le digo esto lo más sinceramente que puedo sobre ese momento en particular. Creo que aprendí más sobre la vida que en unas docenas de libros que leí después de eso. Hay una clave para tener sentimiento en la vida, y esa clave viene en las relaciones. La relación por excelencia ocurre solo cuando encuentra esa relación con Dios mismo, como dijo Agustín. Tú nos creaste para ti mismo, y nuestros corazones están agobiados hasta que encuentran descanso en ti. Permítame anclar lo abstracto con lo concreto con una cita. La búsqueda que los hebreos han tenido por años ha sido la búsqueda de la luz. Usted ve al salmista escribir: «El Señor es mi luz y mi salvación». La gente que se sienta en las tinieblas ha visto una gran luz. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. La búsqueda de los hebreos era de la luz. La búsqueda de los griegos era del conocimiento. Saber el logos, toda la idea del conocimiento, la idea de la academia en la universidad griega, la idea de la cultura griega, era el conocimiento, el saber. De modo que la búsqueda de los hebreos era la luz, y la búsqueda de los griegos era el conocimiento. La búsqueda de Roma era la gloria, la ciudad que no fue construida en un día, la ciudad de la que llevaban todos los caminos. Cuando fue destruida, Agustín lloró y escribió: «La ciudad de Dios», porque nunca pensó que Roma sería destruida, así que aquí lo tenemos. La búsqueda de los hebreos era la luz. La búsqueda de los griegos era el conocimiento. La búsqueda de los romanos era la gloria. En su carta a Corinto, una ciudad que había llegado a ser el símbolo de depravación y disolución, Pablo dice esto: «Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo». Si desea conocer más sobre este u otros mensajes, por favor no dude en comunicarse con nosotros a nuestro sitio web rzim.org/es. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.